Buenas noches. En esta oportunidad le voy a hablar acerca de las conclusiones que tuvimos en estos dos talleres del curso de mantenimiento aviónico. Bueno, en, en el primer taller lo que vimos fue lo que es el sistema de vacío de la aeronave, del Piper PA-30. Acá lo primordial, lo primero que hicimos fue reconocer los componentes que nos indica en el manual, ya sean los indicadores, como podemos ver el de actitud, el heading y el indicador de succión de la bomba. Acá en la parte derecha inferior vemos el manifold. Acá también se encuentra el check valve, que va a permitir que el sentido del flujo de succión vaya en un solo sentido. Y acá vamos a ver el regulador de vacío, que va conectado a la bomba, claramente. Bueno, acá las observaciones que tuvimos fue por decir en los indicadores, como podemos ver, le faltan los tornillos de ajuste que ajustan el indicador al panel. Acá, por decir, en el regulador de vacío, la manguera no está conectada a la bomba y tampoco la manguera tenía un tapón, lo cual puede ocasionar que se introduzcan suciedades, impurezas, ocasionando que se obstruya ese regulador. Asimismo, esta abrazadera, como vemos, no está ajustada. En el manifold sí no hubo muchas discrepancias, nada más que se encontraba oxidado y bueno, y las mangueras también por ciertos lados estaba roto. Bueno, acá no se ve en la imagen, pero el filtro de succión también estaba un poco deteriorado. Bueno, más que todo porque es un avión de succión. Pero bueno, en sí se encontraban todos los componentes necesarios para que el sistema funcione. Luego fuimos al módulo para ver cómo es que funciona este sistema. Como ya sabemos, las bombas funcionan, jalan el aire que pasa por el filtro de succión y luego del filtro van a estos instrumentos de giro que pasan por estos y luego salen por el manifold hacia las bombas que causan la succión. Si alguna bomba se llega a malograr o falla, lo que va a hacer el indicador de succión es que va a encender la luz de la bomba que falla. Y como ya sabemos, la check valve, al permitir que solo el flujo vaya a un lado, no va a hacer que la bomba que está operativa jale aire desde la bomba que no está operativa, claro. Esto es como una medida de seguridad. Asimismo, el indicador de succión puede estar conectado tanto al heading o si no también al de actitud, ya que esto simplemente nos va a indicar la cantidad de presión de succión que está causando la bomba. Y esto puede ser regulado por el regulador de presión, como vemos acá tiene un tornillo y se regula. Bueno, cuando fuimos al módulo lo que hicimos fue trabajar con el troubleshooting para ver si ocurría alguna discrepancia. Lo que vimos, o bueno, lo que observé yo fue que el dial del heading presentaba cierta oscilación. Y según lo que me dice el troubleshooting es que esto no debe ocurrir porque es una falla del equipo del indicador y lo que se debe reemplazar. Otra cosa que noté fue que el elemento indicador de esto presentaba también unos pequeños oscilación. Eh, el manual y troubleshooting nos dicen que lo máximo que puede tener es 0.006 pulgadas, lo cual es es casi nada. Por lo tanto, también se debe reemplazar todo ese componente. Bueno, en el segundo ejercicio, en la segunda actividad, lo que hicimos fue en la prueba de pitoque estático. Como sabemos, el pitón y la toma estática son sensores. El pitón nos va a dar la presión dinámica que es causada cuando el avión está en movimiento por la misma fuerza que ejerce el aire al avión. Y la presión estática es la presión del ambiente, la que siempre tenemos. Bueno, acá lo que hicimos fue solo usar la presión estática porque vamos a probar solo la altitud. Y para iniciar a usar el bar, primero tenemos que leer su manual para saber cómo usarlo. Bueno, de conocimiento, como ya tenemos en ciclos anteriores, hemos trabajado con el barril, sabemos que todas las válvulas, o sea, todas estas perillas deben estar cerradas. Y al lado derecho encontramos la bomba de succión y este es la bomba de presión. Bueno, el manual nos indica que primero se hace una prueba de fuga en el equipo, por si este equipo presenta alguna fuga interna o en las mangueras. Por eso primero aseguramos bien la manguera y del otro lado lo que hicimos fue a causar la presión con nuestra mano para que no haya fuga por ahí. Ponemos a 20 psi y liberamos un poco la válvula para que entre aire, para que entre presión y empiece a subir el altímetro a más o menos 1000 pies. Esperamos por un minuto y debe haber una variación menor a 100 pies. Si la variación es menor, ¿qué significa? Que no hay fuga, que está operativo. Y ya procedemos a probarlo en el módulo. Como podemos ver acá en la parte de abajo de la imagen, nos ubicamos el avión a 4000 pies para ver cuánto es lo que sería
había variado. Esto es dependiendo de la tabla del avión. Por decir, en el manual del Barfield nos presentan varias tablas con varios rangos con varios rangos según la altitud, pero este depende de qué tipo de avión estamos trabajando. Si es si es para este modelo, el profesor nos indicó una determinada tabla y como podemos ver acá ni siquiera ha llegado, en la variación no llegó ni a los 100 pies. Está antes del 50 más o menos, por lo que se puede determinar que a 4000 pies está dentro de los valores del rango. Cabe recalcar que esta prueba normalmente también se hacen usando las dos presiones, pero esto ya lo hace un técnico más capacitado, que ya sabe usarlo. Asimismo, también cuando lo usamos en el avión, tenemos que ver el vertical speed, el rango, ya que no vaya a subir mucho porque puede afectar también a ese indicador. Y para liberar la presión, no debemos desconectar la manguera porque eso valoraría el equipo. Lo que hace es liberarse de la presión con el vent poco a poco, tampoco es excesivo. Normalmente en una OMA se usan hasta 3 o 4 personas para determinar el criterio de funcionamiento del indicador, ya que algunos están en la cabina y otros abajo con el barfield. Asimismo, eh, para conectar al pitot a veces es un adaptador o simplemente se conecta a la toma estática. Bueno, en el siguiente fue lo que hicimos ese WIS 1, que es en el ATESH. Acá ya vamos a comprobar lo que es cómo funciona el sistema eléctrico. Para ello, obviamente, vimos el video para orientarnos un poco antes de hacer la actividad. Lo que hicimos fue primero medir el voltaje de la batería, lo cual sí estaba entre sus valores que decían 12 voltios, como podemos ver acá. Y luego procedemos a encender el sistema. ¿Cómo sabemos? Al conectar la batería al rotor, o bueno, al alternador, va a crear el campo magnético. Sin embargo, aún no va a haber no va a haber no se va a romper ese campo para generar corriente. Para ello, el mismo motor va a hacer girar el rotor, que va a romper el campo magnético que se ha formado entre el rotor y el estator, haciendo que se forme una corriente alterna. Y los rectificadores que se encuentran en la salida del alternador, que son un conjunto de diodos, van a convertir esta corriente alterna en corriente continua para poder alimentar a los diferentes sistemas de la aeronave, porque van a ir conectadas a la DC bus, obviamente, y cargar la batería. Eh, cabe recalcar que para que la salida del alternador cargue a la batería, esta salida tiene que ser mayor a la que, por decir, si la batería tiene 12 voltios, va a haber una conexión que va a ir a la salida del rectificador y la salida del rectificador tiene que ser mayor a 12 voltios para que logre superar esa fuerza de los 12 voltios y ponga a cargar la batería. Como podemos ver en las fallas, en la falla 1 lo que ocurrió fue había una alta resistencia entre la salida del generador y la carga de la batería, por lo que había una diferencia de voltajes en esos puntos. Eso puede ser producto de que puede haber un cable abierto por ahí. También otra falla que hubo fue que hubo un corto en la falla 3, causando que haya una caída de tensión, ya que el regulador que normalmente nos marcaba entre 8 y 9 voltios estaba en 12 voltios, lo que causaría que el voltaje total en todo el sistema varíe. Como por allá que nos dice en la ley de Kirchhoff, el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida, o mejor dicho, la suma de todos los voltajes es igual a cero. Y el corto que se pueda chocar con una estructura causaría ese sistema, causaría este daño en el sistema. En el último laboratorio que vimos, o bueno, el que yo hice, fue hacer la comprobación del sistema ADC del avión. Acá ya usamos mucho más conexiones, para ello primero usamos el diagrama para saber en qué puntos, en qué pines se debe conectar la fuente de energía al ADC. Para ello, en el diagrama claramente nos decía los puntos y simplemente realizamos la conexión. Asimismo, del ADC va conectado al indicador. Ya como sabemos, el área de cómputo nos da todas las indicaciones. Pero en vez de conectar esto al altímetro, lo vamos a conectar a un osciloscopio para, como podemos ver acá, ver cómo llega la señal al altímetro en sí, en un sistema todo Garmin se podría decir. Y a la de y para generar la señal de entrada simplemente conectamos un barfield
a las tomas del ADC para simular la altitud. Bueno, como ya sabemos, el ADC tiene un transductor que va a convertir esa señal mecánica en una señal eléctrica. La función del traductor es que como esta señal mecánica es demasiado grande, lo va a convertir en una señal equivalente de diferente, como pues la señal eléctrica, pero en magnitudes más chicas. Van a ir directamente al altímetro. Y acá podemos observar cómo es que se va a comportar esta señal. Como podemos ver, a medida que va subiendo la altitud, va aumentando el voltaje. En el osciloscopio nos podemos ayudar con este voltaje pico-pico para ver cómo va aumentando. Acá me olvidé decirles que del ADC hay dos indicaciones que van al altímetro, como son el pulse y el fine, que hace mucho más precisa esta medición. Acá abajo en la señal de onda azul es el curse y la señal de onda fine es la amarilla, ya que es una señal, el fine como es una señal más chica, más precisa, la variación no se va a notar tanto. Por eso yo me ayudé usando las facilidades que nos da este osciloscopio. Y por decir acá, cuando ya va bajando, también va bajando el voltaje, haciendo que baje las señales. Por eso, como podemos ver acá, se reduce también en la variación de los canales. Acá se debe tener mucho cuidado con las sondas cuando están conectadas a estos cables del ADC, ya que si hay un pequeño movimiento, se te va a distorsionar todo el osciloscopio y va a ser muy difícil de nuevo, ¿cómo se dice? Calibrarlo. Bueno, y así podemos comprender un poco de lo que fue todo estos dos talleres del curso de aviónica. Muchas gracias.